Amén. Miren, estamos aprendiendo, estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y ya el apóstol Pedro está dando su argumentación sobre la segunda venida de nuestro Señor. Y voy a leerles segunda de Pedro, capítulo eh, 3, del 10 al 14. Voy a mirar un poco, porque acá hubo una falla en las citas que tenían en el tablet. Debería ser segunda de Pedro, eh, segunda de Pedro, capítulo 3, efectivamente, versos del 10 al 14. Sí. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol Pedro está hablando del regreso de nuestro Señor y vamos a ver algunos puntos del regreso que muchas veces se habla de él y lamentablemente también ha sucedido a lo largo de la historia que a veces los seres humanos queremos ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Queremos, la palabra llega hasta un cierto punto muchas veces la revelación y el resto de cosas quedan veladas. Pero a veces nosotros para poder comprender humanamente, lamentablemente corremos un poco el cerco de lo que la palabra dice y empezamos a especular para comprender situaciones. Entonces, vamos a hablar de lo que sabemos y de lo que no sabemos de la segunda venida, ¿ya? Entonces, esta palabra se llama preparados para su regreso. Pero quiero enfocarme en lo que sabemos de su regreso y de lo que no sabemos de su regreso. Porque yo les digo, hay cosas que no sabemos de su regreso. Miren, quiero rápidamente, se me viene a la mente un versículo bíblico que es Deuteronomio, creo que es 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es hermoso porque dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, que Dios nos ha revelado a través de su palabra el plan de redención de la humanidad, y en este caso Pedro está mostrando cómo va a acabar este plan de redención que acaba con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, las que Dios ha revelado en su palabra. Como hablábamos, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como a una lumbrera. Entonces, hay cosas que están reveladas en la palabra, pero hay cosas, pero en realidad las cosas secretas, los misterios, pertenecen a Jehová. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Nosotros no, nosotros conocemos por la revelación que nos da a través de su palabra y la interpretación que recibimos por su Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, sí es muy bueno decir lo que sabemos del regreso y lo que no sabemos del regreso. Ahora, Pedro está diciendo en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir este término? Lo que no sabemos del regreso. No sabemos el día y la hora de cuándo regresará nuestro Señor.
Ese término de ladrón en la noche, Pedro ya él lo había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, y hay registros en los evangelios que hablan de este término de ladrón, ¿ya? Por ejemplo, en el evangelio, ¿ya? De Marcos, voy a leer Marcos 13, del 32 al 37, dice: pero de aquel día y de la hora, se refiere a la venida, al regreso de nuestro Señor, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pues dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Ya? No sabemos. Mateo capítulo 24 dice así el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, cuando Pedro está diciendo acá en este verso que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, está diciendo que un ladrón no avisa cuando viene, que un ladrón tú no sabes cuándo va a venir. Por lo tanto, el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Y eso que los ángeles le han traído información muchas veces a los seres humanos, como por ejemplo cuando se la trajeron a Daniel, donde el ángel le traía un mensaje de parte de Dios y la revelación de ese mensaje. Pero en este caso, de cuándo va a ocurrir el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe en su sola potestad. Entonces, cuando alguien empiece a vaticinar y decir, no, faltan tantos años, estamos en el año tanto, tal como dijo el Señor dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán, allá está el Cristo, no le creáis, allá está el Cristo, no le creáis, no le creas. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie la sabe. Yo sé que nos encanta especular, que el ser humano quiere saber, le es llamativo conocer, pero el Señor está diciendo, si alguien pone una fecha, es un engaño, porque vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe el día y la hora, ¿ya? Pero eso no significa que nosotros estemos relajados. Ahora el Señor dice, pero ustedes, ¿qué sí saben? Sí saben que el Señor regresa, sí saben que el Señor vuelve, porque Él no es hombre para mentir y Él prometió que volvía, y en la palabra de Dios está registrado en los profetas y también por lo dicho por nuestro Señor Jesucristo y también por los ángeles cuando Él ascendió al cielo, que Él va a regresar con poder y gloria en su segunda venida. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Ya? Serán quemadas. Entonces, ¿qué va a pasar en ese gran día? En el día del Señor, en el día de su regreso, en el día en que Él enjuiciará todas las cosas. Ese día es un juicio para la humanidad. Y el Señor ha mostrado en su palabra sombras y figuras de ese juicio. Como por ejemplo, cuando el Señor le trajo juicio a toda la tierra, pero salvó a 8 personas, a Noé y su familia. Y toda la tierra quedó inundada por el agua. También el Señor trajo juicio a Sodoma y Gomorra, y en este caso, muy similar, vino fuego del cielo y el fuego consumió la tierra de Sodoma y Gomorra porque vino azufre que quemó toda la ciudad se incendió. ¿Cómo sucedió eso? 2 ángeles del cielo hicieron descender fuego. ¿Te das cuenta? Entonces, el juicio de Dios va a suceder con fuego, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, va a descender con fuego donde todas las cosas serán deshechas, serán quemadas y va a quemarse toda la tierra.
Entonces el Señor dice, puesto que esto va a suceder, puesto que es un hecho inminente, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que saber, no, el Señor está diciendo, no nos concentremos en tratar de identificar cuál es el día, cuál es el momento, cuál es la hora en que regresa el Señor. Porque no vamos a poder humanamente, porque está en la sola potestad de Dios. Ni los ángeles lo saben. Perderás el tiempo si intentas decir en tal fecha, en tal momento, a tal hora. El Señor les dijo a sus discípulos hace casi 2000 años, vuelvo pronto. Y todavía estamos aquí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Porque el Señor tarda su promesa? No, el Señor no tarda su promesa, como dijo Pedro, sino que Él es paciente y espera que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo. Entonces, ¿pero qué sí sabemos? Que Él viene. Ahora el Señor dice, ok, ustedes no saben. ¿Qué no saben? No saben el día y la hora, porque será como un ladrón en la noche. Ahora, ¿qué sí saben? Que sí regresa y que es un hecho inminente. ¿Cuándo? Cuando menos te lo esperas, cuando no lo sabes. Y dice, pero por lo tanto, ahora yo te voy a decir qué debes estar haciendo para su regreso. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Qué tienes que hacer? Porque nosotros muchas veces nos concentramos en, ya están los últimos tiempos para construir un búnker, para hacer una huerta, y hay gente que se pone a hacer muchas cosas. No es lo que hay que hacer. Va a decir Pedro, y muchas palabras lo dicen del Señor, dice así, leyendo la cita que estamos viendo. Dice el verso 11 de 2 de Pedro capítulo 3. Puesto, o sea, en conclusión, puesto que todas estas cosas, o sea, todo lo que tus ojos ven, árboles, casas, todo lo que ves, todas estas cosas han de ser desechas, van a ser consumidas por el fuego. ¿Cómo está dando ahí? No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Ya? Y dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Y ahí agrega, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, en la venida del Señor va a venir con fuego consumidor, va a venir a traer juicio, los cielos, ¿cierto?, van a ser deshechos, los elementos van a caer fundidos y van a quemar toda la tierra. Y dice, si todo esto es inminente y la segunda venida de nuestro Señor es inminente, y va a ser el gran día del Señor, el día del juicio. Entonces dice, ¿cómo tú, en qué te tienes que enfocar? Dice, debes andar, vivir en santa y piadosa manera de vivir. O sea, tienes que vivir para el Señor, tienes que aferrarte a Él, tienes que morir a tu yo y vivir espiritualmente, morir a la carne, morir al yo. Eso es vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa ser santo, amado? Significa estar apartados, estar consagrados para el Señor. El Señor lo explica muchas veces en la palabra, lo ha explicado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, diciendo, le dijo por ejemplo, a Daniel, cuando Daniel entró al palacio de Nabucodonosor, y Daniel dijo, yo no voy a comer nada de lo que está en el palacio, porque no me voy a contaminar, porque yo estoy consagrado al Señor. Nosotros, él, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Con sus amigos, los cuatro, no quisieron comer nada del palacio. ¿Por qué? Y eso que la comida era muy buena, era rica, comían de lo mismo que comía el rey. Pero ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. ¿Por qué? Porque estamos consagrados, estamos santificados, somos santos, somos el pueblo santo de Dios. Asimismo, cuando el Señor lleva, incluso por castigo, cautivo a su pueblo a Babilonia, le dice que ellos viven en Babilonia, los profetas le decían, pero ustedes no son babilonios, o sea, ustedes tienen que crecer, fructificar, darle
hijos a sus hijas para en casamiento, tienen que tener casa, o sea, vivan, prosperen, crezcan, sujétense a las leyes, oren por el gobernador, aunque fue el que los llevó cautivo, pero tienen que tener algo muy claro. Ustedes son el pueblo santo. Ustedes no son babilonios, ustedes no pueden tomar sus costumbres, ustedes no pueden hacer los mismos ritos, ustedes son el pueblo del Señor, o sea, ustedes son el pueblo santo. Primera de Pedro dice lo mismo, que nosotros somos un pueblo adquirido por Él, nación santa, real sacerdocio, ¿cierto? Que somos un pueblo apartado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, somos un pueblo apartado. Y acá está diciendo, el apóstol dice, ¿cómo no vamos a vivir de manera santa? Vivir de manera santa es que estamos apartados, es que nosotros no nos regimos por lo que dice el mundo. El mundo saca leyes, el mundo tiene su cultura, el mundo le va a decir a algo bueno y después a eso mismo le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. Hace 100 años el aborto era una atrocidad. Hoy día se ve de otra manera y así muchas cosas. Y si tú opinas algo diferente, te vetan y es como que estás en contracultura. Bueno, nosotros, por ser pueblo de Dios, nosotros, refiero, desde que el Señor estableció su pueblo en el Antiguo Testamento en adelante, desde Abraham en adelante, nosotros, ¿cierto? Vivimos por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, porque somos su pueblo. Entonces dice, vivir de una manera santa es que nos apeguemos a esto, a la palabra. Ahora, ¿es difícil? Claro, por eso que el Señor no nos dejó huérfanos, nos dejó con su Espíritu Santo. Y el Señor lo resumió, dijo, esto se resume en que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con tu corazón? Significa que lo obedezcas. Significa que su palabra esté en tus pensamientos. Significa que decidas por la palabra de Dios. Y ese amor se mostrará en hechos, en vivencias, en cómo vivimos, en cómo obedecemos. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Porque le hacemos a nuestro prójimo lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, eso es vivir en santa y piadosa manera de vivir. Es vivir conforme a la palabra, siendo luz y sal de esta tierra. O sea, hasta que el Señor vuelva o hasta que nosotros nos muramos, nosotros somos sal y luz de esta tierra y tenemos que vivir por la palabra de Dios sabiendo que no estamos huérfanos y que estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la estatura de un varón perfecto. Obviamente caemos, pero nos levantamos. Tenemos abogado, ¿cierto? Y tenemos a su Santo Espíritu y venimos en arrepentimiento, el Señor nos perdona y nosotros sabemos en quién hemos creído y Él nos ha dado su salvación y hemos sido limpiados por su sangre. Por eso somos santos y tenemos que vivir en esa santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué, amados? Dice en el último, porque dice, y ahí dice al último, estad, en el verso 14, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas. O sea, amados, cuando nos presentemos delante de Él, tenemos que procurar estar sin mancha. Estar sin mancha, estar puros, estar santos. Por eso que somos un pueblo apartado. Esto es lo mismo, estar santificados y dejarnos santificar. Dejar que la palabra de Dios nos limpie, que nos renueve el entendimiento. Y lo que no está ajustado a la palabra, nosotros desecharlo y morir. Eso es morir. Eso es estar crucificado con Cristo. Que ya no hago lo que quiero, sino que lo que está en su palabra y muero con Él. ¿Es difícil? Claro, porque es decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice, ¿por qué todo esto, hermano? ¿Porque todo se acabará cuando todo se queme? ¿Porque todo se acabará ahí? No, porque dice en el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, nosotros estamos esperando un momento especial, porque nosotros sabemos que el Señor no ha acabado toda la obra con nosotros,
Que tal como dice Romanos, que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál? Cuando los hijos de Dios sean manifestados en una completa restauración, cuando venga la glorificación, cuando venga la resurrección y se nos den los cuerpos glorificados. Entonces nosotros tenemos una promesa de estar en cielo nuevo y tierra nueva, como también lo dice Apocalipsis. Por eso que el Señor dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro, también lo decía Pedro, que estos cielos que conocemos y esta tierra que conocemos pasarán con gran estruendo. Pasarán. ¿Pero significa que ahí se acaba todo? No, significa que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales more la justicia. Miren, voy a ver mi Biblia, voy a ir a Apocalipsis para hablarles de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Dice así, si me esperan un momento, dice en el verso 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Te das cuenta? Después de todo esto que pasa, y después del juicio, después de todo, cuando el Señor envía al diablo al lago de fuego, de todo lo que sucede, cuando el Señor envía a todos los impíos al castigo eterno, sucede de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existían más. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que en este lugar, dice, ya no hay más llanto, ni más dolor, ni el pecado, ni la muerte habitan en él. Entonces nosotros estamos esperando la consumación de todas las promesas de Dios. Porque nosotros comenzó ¿cuándo nuestra salvación? Cuando nos convertimos. Vino el Espíritu Santo, nos convenció y se inició la buena obra, como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces viene el Espíritu y en nosotros ahora habitan dos naturalezas. La naturaleza de Adán, que es la naturaleza pecaminosa, que quiere hacer su propia voluntad y desobedece a Dios, pero también viene la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza del hombre espiritual, de la mujer espiritual, de la espiritualidad de Dios, con la cual nosotros queremos vivir para el Señor. El que ama sus mandamientos, el que ama su palabra, el que se sujeta a su palabra y obedece. Y por eso, mientras más crece Cristo en nosotros, su Espíritu, nosotros más nos vamos sujetando a su palabra. ¿Pero está la obra terminada? No, porque lo que tiene que suceder es que nosotros seamos un pueblo totalmente santo para Él. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Él regrese o cuando nosotros nos morimos, ¿cierto? Dejamos este cuerpo a la espera de nuestra resurrección. Y cuando viene la resurrección, entonces nosotros ya estamos completos en Él para estar en este nuevo cielo y en esta nueva tierra para siempre con Él donde mora la justicia. Entonces el apóstol Pedro dice, si todo esto va a pasar, ¿qué deberían hacer ustedes? ¿Qué deberían hacer ustedes? Ustedes deberían vivir de una manera santa, justa y piadosa. ¿Cómo lo dicen? Y aquí vamos a ir cerrando. ¿Cómo lo explican de la misma manera los escritores de los evangelios? Lo dice de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, voy a leer desde el 44 en adelante. Dice, por tanto, estamos hablando de la segunda venida, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí comienza a dar una explicación nuestro Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que estar preparados, atentos, velando para su segunda venida, que es lo que también después aparece en la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 preparadas para su venida, 5 no preparadas para su venida. ¿Qué significa estar preparada para su venida? Bueno, Pedro lo decía, que es vivir la vida de manera justa, santa y piadosa. Eso es estar preparado. Preparado, amado, con todo el cariño que les tengo, no es solamente estar cantando todos los días. No es estar en un trance esperando todos los días, o irse a la montaña para siempre todos los días. No, esperándolo todos los días es hacer también la tarea. Es dos cosas: ser luz y sal de esta tierra, vivir de una manera santa, justa y piadosa, obedeciendo a la palabra, siendo sal y luz de este mundo, mostrando que el Señor hizo una obra gloriosa en nosotros, una obra sobrenatural que, siendo pecadores destinados al castigo eterno, Él por su poder nos transformó y de su misericordia. Y por lo tanto, si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera, porque el Señor es omnipotente. Y ya nuestro Señor, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hizo todo lo necesario y envió su Espíritu para que tuviéramos todo lo necesario para que la obra de la salvación viniera a nosotros y fuera efectiva y nos guardara hasta el último tiempo. Por eso estamos guardados en Él. Ahora, nosotros que somos del Señor, ¿cómo velamos? Estando atentos a su palabra, siendo obedientes, viviendo en santidad. Pero también, ¿cómo lo hacemos? Dice, dándole alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga le haya siendo así. ¿Haciendo qué? Dándole alimento a sus consiervos. ¿Qué significa darle alimento? Preparándolo, estándolo fortaleciendo. Dice, cuando él venga lo haya siendo así. Dice que lo pondrá sobre muchos bienes. Esto es como un resumen, y después el Señor lo extiende en la parábola de los talentos, de que un amo le entrega 5 talentos a uno de sus siervos, 2 al otro y 1 al otro, y se va. Y cuando vuelve le pide cuenta. ¿De qué? De la multiplicación de los talentos. En este caso está diciendo que cuando su Señor se va, le entrega una tarea y le dice que le esté dando alimento a tiempo a sus consiervos. Y que cuando vuelva, dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su señor vuelva, lo haya haciendo así. De cierto lo pondrá sobre todos sus bienes, que es lo mismo que está diciendo en la parábola de los talentos. Entonces nosotros en este tiempo es el tiempo que tenemos para trabajar para hacer el reino de Dios. O sea, una parte es que nosotros nos santificamos, vivimos por su palabra, estamos en oración, estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con la palabra, pero también estamos haciendo su obra, estamos predicando el Evangelio, estamos dándole alimento a nuestros consiervos, estamos fortaleciendo unos a otros, estamos haciendo crecer y fortalecer su reino. Y no distraídos, no en borrachera, en glotonería, en parranda, como si el Señor no va a volver nunca. Eso está diciendo. Entonces, mis amados, con todo esto, ¿por qué la palabra se llama preparados para su regreso? Porque lo más importante no es que tú tengas una precisión de cuál es el día y la hora que regresa el Señor. Nadie lo sabe. Si alguien especula y dice, queda un año, quedan 7 años, quedan 5 años, quedan 20 años, la verdad no lo sé. Sabemos que claramente vemos un aceleramiento en el mundo de distintas situaciones. Sí, eso es inminente, eso lo estamos viendo. Eso significa de que claramente estamos más cerca, pero no sabemos cuándo. Entonces empezar a especular no es más que eso, especulaciones
que generan ansiedad y nos hacen desviar de lo que realmente el Señor sí nos encargó, porque el Señor no nos encargó que identificáramos exactamente el día y la hora. Eso no nos encargó. Pero ¿qué sí nos encargó? Estar atento y velando. Eso significa estar apartado, viviendo de una manera santa, piadosa, siendo luz y sal de esta tierra y trabajando para multiplicar este reino. Si hacemos eso, sea que el Señor venga mañana, vengan 5 años más, en 20 años más, o el tiempo que Él determine, o el Señor haya determinado el Padre en su sola potestad, el Señor te va a decir a ti y a mí: buen siervo y fiel, sobre mis bienes te pondré. Ven al reposo de tu Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros espera. Así que, amados, preparados para la venida del Señor, que el Señor viene en el momento que Él ya está determinado en su sola potestad, y nosotros, como siervos fieles y prudentes, estaremos haciendo lo que nuestro Señor nos encargó, sea que Él venga antes o que nosotros nos tengamos que ir a su presencia. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Oro, Señor, por todos mis hermanos, para que se abra el entendimiento respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, para que nadie los venga a engañar con fechas ni con tiempos, ni tampoco, Señor, que se llenen sus corazones de ansiedad, que lo lleven, Señor, a incluso a apartarse del Señor de tanta ansiedad. Señor, oro para que la paz que solo tú puedes dar, mi Señor Jesús, esté sobre todos nosotros. Y, Señor, oramos para que ser siervos fieles y prudentes, ser siervos, Señor, que obedecen tus mandamientos, que obedecen lo que tú nos encargaste. Señor, vivir de una manera santa y piadosa en esta tierra, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está en nosotros, que no estamos huérfanos y que tu palabra es la lumbrera en nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, que ella es la que nos muestra cómo debemos caminar, que por ella debemos vivir, que ella es la que es una espada que entra en lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestro espíritu, separa lo carnal de lo espiritual. Y, Señor, también ve las intenciones de nuestro corazón. Señor, oro para que nos fortalezcamos en tu palabra, nos fortalezcamos en la oración y seamos sal y luz de esta tierra, vivamos en santa y piadosa manera de vivir, como que tú vienes pronto, pero, Señor, sabiendo de que el tiempo lo tienes tú. Y oro también para que todos sepamos que este es el tiempo de trabajar para hacer crecer el reino. Este es el tiempo de fortalecer a los hermanos. Este es el tiempo de dar alimento a nuestros hermanos. Este es el tiempo de predicar el evangelio. Este es el tiempo de llevar la buena nueva a los que no lo conocen. Gracias, Señor, y oro para que estemos concentrados y atentos en lo que sí nos toca hacer y no, Señor, tratando de hacer lo que tú dijiste, lo que no nos toca. Señor, oro para que seamos siervos fieles y prudentes que te den gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.